una nueva edición de Lee conmigo la Biblia. Hoy lunes 22 de noviembre del 2021. Este es nuestro programa número 326. Y a todos, por supuesto, los recibimos con mucha alegría y felicidad. Y por supuesto los invitamos a compartir en este nuevo inicio de semana el devocional del día de hoy. Y nuestro devocional se titula ¿Cómo crecer espiritualmente? Escribe un pastor: recuerdo aquella primera noche muy bien. Cada vez que escuchábamos el más leve sonido, saltábamos de la cama y lo alzábamos. Nuestro primer hijo había nacido. Era muy pequeño, no mucho más grande que una mano. Era una nueva vida. Estábamos muy orgullosos. Despertaba 3 o 4 veces a la noche anhelando su leche. Su madre lo alimentaba regularmente. Por supuesto, creció. Y ahora que lo miro, dice el pastor, casi es del doble del tamaño de su madre. Y es difícil creer que alguna vez fuera tan pequeño. Un nuevo nacimiento es un evento emocionante, así es el nuevo nacimiento espiritual. Jesús aseguró: quien no nazca de nuevo no puede ver el reino de Dios. En Juan capítulo 3, verso 3. En nuestro pasaje de hoy, Pedro escribe acerca de nacer de nuevo. Hemos nacido de nuevo, dice Pedro, porque Dios levantó a Jesucristo de los muertos. Ahora vivimos con gran expectación. En palabras de la traducción de la Biblia The Message, este nacimiento espiritual contrasta con el nacimiento natural, que solo condujo a una vida sin salida y vacía en la cual creciste. El nuevo nacimiento significa que ahora puedes llamar a Dios tu Padre. De hecho, toda la Trinidad está implicada. Dios Padre los conocía y los eligió desde hace muchísimo tiempo, y su Espíritu nos ha hecho santos. Como resultado, ustedes lo obedecieron y fueron limpiados por la sangre de Jesucristo. El nacimiento físico termina un día con la muerte física. El nacimiento espiritual conduce a una vida eterna, el futuro en el cielo, y ese futuro comienza ahora, dice el verso 3. La vida física es como la hierba que se marchita. Esta nueva vida es concebida por Dios mismo y continuada para siempre. En los pasajes de hoy vemos las consecuencias de este nuevo nacimiento, las diversas etapas del crecimiento espiritual como hijos de Dios y cómo crecerán en su salvación, dice el capítulo 2, verso 2. El Salmo 131 nos dice: confía como un bebé. A veces nos sentimos preocupados y ansiosos, incluso temerosos. Este salmo es algo precioso, una hermosa descripción de confianza total. Como un niño recién amamantado en el regazo de su madre, dice el verso 2. Recientemente observé un nacimiento de una pequeña niña. Cuando muchas veces uno la ve la imagen de total confianza y seguridad del niño. ¿Cómo sucede esta confianza total? En primer lugar, renunciando a ser el gerente general del universo. Deja de tratar de controlar a todo el mundo y a todo. El salmista escribe: no estoy tratando de gobernar el gallinero, no quiero ser el rey de la montaña, no me he entrometido desde donde nadie me ha llamado, ni fantaseo con grandes maravillas, dice el verso 1. En segundo lugar, pon tu confianza en Dios de la misma manera que un bebé tiene total confianza en sus padres. He clamado y aquietado mis ansias. Soy como un niño recién amamantado en el regazo de su madre. Mi alma es como un niño recién amamantado. Primera de Pedro, capítulo 1, nos habla de el crecimiento como un niño. La vida como hijo de Dios es emocionante. El apóstol Pedro escribe acerca de estar lleno de un gozo indescriptible y glorioso, quien viene como resultado de nacer de nuevo. Pedro nos dice que el nacer de nuevo conduce a, primero, seguridad a pesar de la edad. Tu futuro es seguro porque está basado en la resurrección de Jesús.
Jesús fue sepultado y Dios lo resucitó de entre los muertos. Y un día pasará lo mismo contigo. Eres un heredero de la más grande herencia. Nada en esta vida es perfecto y en última instancia todas las posesiones terrenales se desintegrarán y serán destruidas. Pero tu herencia es indestructible, es incontaminada, es inmarchitable. Está garantizado que está reservada en el cielo para ustedes, a quien el poder de Dios protege mediante la fe hasta que llegue la salvación que se ha de revelar en los últimos tiempos. Tu nombre está allí. C.S. Lewis escribió: a medida que envejecemos, llegamos a ser como los automóviles viejos. Son necesarias más reparaciones y más repuestos. Tenemos que esperar con ansias la excelente máquina nueva, el último modelo de resurrección que nos aguarda. Así lo esperamos en el garaje divino. Lo segundo es el regocijo a pesar del sufrimiento. El gozo no depende de las circunstancias. La vida no siempre ha sido fácil. Esto es para ustedes motivo de gran alegría, a pesar de que hasta ahora han tenido que sufrir diversas pruebas por un tiempo, dice el verso 6. Esta epístola fue escrita probablemente en Roma alrededor de los años 62 al 64, en los días inmediatamente anteriores a la persecución de Nerón. Los cristianos ya sufrían. Mi sufrimiento puede ser muy pequeño comparado con el de ellos, pero todos sufrimos pérdidas, decepciones, oposición, tentaciones y luchas en la vida. Por estas 3 razones, Pedro nos insta: alégrense de verdad. También Santiago capítulo 1 verso 2 nos invita a lo mismo. Primero, por la relativa brevedad de las pruebas comparadas con el futuro que nos espera, que es solo por un tiempo. Segundo, porque hay un propósito detrás de ellas. La fe de ustedes, que vale mucho más que el oro, está siendo acrisolada. Y tercero, su resultado es la aprobación, gloria y honor, dice el verso 7, cuando Jesucristo se revele. Lo tercero es la intimidad a pesar de la invisibilidad. Pedro vio a Jesús, pero aquellos a quienes les estaba escribiendo no lo habían visto aún. Ustedes lo aman a pesar de no haberlo visto. Y aunque no lo vean ahora, creen en Él y se alegran con un gozo indescriptible y glorioso. Al igual que ellos, nunca nosotros hemos visto a Jesús, pero así como ellos, también podemos experimentar una relación personal y diaria con Jesús y alcanzar la meta de nuestra fe, que es la salvación del alma. Es un privilegio extraordinario vivir en la era posterior a la primera venida de Jesús. Vivimos en la era del Espíritu. Hemos recibido la gracia que apunta al Antiguo Testamento. El Espíritu del Mesías estaba en acción en los profetas, señalando el sufrimiento y la gloria de Jesús. Jesús estaba activo en el Antiguo Testamento, pero tuvieron que esperar su revelación completa. Jesús regresará. Prepárate. Crece como hijos obedientes, no se amolden a los malos deseos que tenían antes, cuando vivían en la ignorancia. Más bien, sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo el que los llamó, pues está escrito: sean santos porque yo soy santo. Solo el Espíritu puede hacerte santo, pues es quien produce este nacimiento y ahora vive en ti. Deja atrás la vida vacía y en su lugar vive una vida llena de amor sincero, amando profundamente y de corazón. Este es el objetivo último de la vida cristiana, el amor por Jesús, que murió para hacer todo esto posible, y su amor apasionado el uno por el otro. Así pues, escribe el apóstol Pedro: casa limpia, barran completamente la malicia y la pretensión, la envidia y el hablar hiriente. Han degustado a Dios, ahora como bebés de pecho, beban intensamente la bondad pura de Dios. Entonces crecerán maduros e íntegros en Dios. Ezequiel capítulo 41 y 42 nos dice: da fruto en la vejez. Algunas personas nunca pierden su belleza, pues se mudan su rostro a sus corazones. El viejo proverbio inglés dice: cuanto más viejo es el violín, más dulce es la melodía. A la edad de 90 años, Tiziano pintó
su histórica obra La batalla de Lepanto. La vejez puede ser un tiempo de gran fruto. Ezequiel continúa su descripción del nuevo templo al describir el lugar santísimo. Parece centrarse en querubines y palmeras. Podemos suponer que su función era meramente decorativa, pero en realidad son ricamente simbólicas, puesto que sabemos, por nuestro pasaje del Nuevo Testamento, que estas palabras fueron inspiradas por el Espíritu de Cristo, como dice 1 de Pedro capítulo 1, verso 11. Tal vez no sea demasiado ver el significado de las dos caras de cada querubín, uno de hombre y otro de león, como algo que apunta hacia quien fue plenamente humano y el león de la tribu de Judá, como dice Apocalipsis capítulo 5, verso 5, es decir, Jesucristo. El salmista escribe: como palmeras florecen los justos, aún en su vejez darán fruto, siempre estarán vigorosos y lozanos. Salmo 92. Las palmeras eran probablemente palmeras de dátiles, una de las plantas frutales más antiguas del mundo. Los dátiles proporcionan energía, vitaminas, minerales, grasas, fibras, proteínas, azúcar y niacina. Las palmeras nos hablan de fuerza, nutrición y resistencia. Iniciamos nuestra lectura del día de hoy en el libro de Salmos, capítulo 131. Jehová, no se ha envanecido mi corazón, ni mis ojos se enaltecieron, ni anduve en grandezas, ni en cosas demasiado sublimes para mí. En verdad que me he comportado y me he acallado mi alma, como un niño destetado de su madre, como niño destetado está mi alma. Espera, oh Israel, en Jehová, desde ahora y para siempre. Primera de Pedro, capítulo 1. Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia, elegidos según la presencia de Dios Padre en santificación del Espíritu para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada, inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en tiempos postreros, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que, sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, en cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra, cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron diligentemente, indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrían tras ellos. A estos se les reveló para que no para sí mismos, sino para nosotros, administraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que han predicado el Evangelio en el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelan mirar los ángeles. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento y sed sobrios y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenían, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de persona juzga según la obra de cada uno,
conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los posteriores tiempos por amor de vosotros y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad mediante el Espíritu, para que el amor fraternal sea no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos, y no de simiente corruptible, sino incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como flor de hierba. La hierba se seca y la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra por el Evangelio que os ha sido anunciada. Ezequiel capítulo 41. Me introdujo luego en el templo y midió los postes, siendo el ancho 6 codos de un lado y 6 codos de otro, que era el ancho del tabernáculo. El ancho en la puerta era de 10 codos, y a los lados de la puerta de 5 codos cada uno y 5 del otro. Y midió su longitud de 40 codos y la anchura de 20 codos, y pasó al interior y midió cada poste de la puerta de 2 codos y la puerta de 6 codos y la anchura de la entrada de 6 codos, y midió también su longitud 20 codos delante del templo, y me dijo: este es el lugar santísimo. Después midió el muro de la casa de 6 codos y de 4 codos la anchura de la cámara, en torno a la casa alrededor, y las cámaras laterales estaban sobrepuestas unas a otras, 30 en cada uno de los 3 pisos, y estaban modillones en la pared de la casa alrededor, sobre los que estribasen las cámaras, para que no estribasen en la pared de la casa. Y había mayor anchura en las cámaras de más arriba, y la escalera de caracol de la casa subía muy alto alrededor por dentro de la casa. Por tanto, la casa tenía más anchura arriba, y el piso inferior se podría subir al de en medio y de este al superior. Y miré la altura de la casa alrededor. Los cimientos de la cámara era de una caña entera y de 6 codos de largo, y el ancho de la pared afuera de las cámaras era de 5 codos, igual al espacio que quedaba de las cámaras de la casa por dentro. Y entre las cámaras había anchura de 20 codos por todos lados alrededor de la casa. La puerta de cada cámara salía al espacio que quedaba, una puerta hacia el norte y otra puerta hacia el sur, y el ancho del espacio que quedaba era de 5 codos por todo alrededor. Y el edificio que estaba delante del espacio abierto al lado del occidente era de 70 codos, y la pared del edificio de 5 codos de grueso alrededor y 90 codos de largo. Luego midió la casa 100 codos de largo y el espacio abierto, y el edificio y sus paredes de 100 codos de longitud, y el ancho del frente de la casa y del espacio abierto al oriente era de 100 codos, y midió la longitud del espacio que estaba delante del espacio abierto que había detrás de él, y las cámaras de uno y de otro lado 100 codos, y el templo de adentro y los portales del atrio y los umbrales de las ventanas estrechas y las cámaras alrededor de los 3 pisos estaban por todo cubiertos de madera desde el suelo y hasta las ventanas, y las ventanas también cubiertas por encima de las puertas hasta la casa de adentro y fuera de ella, y por toda la pared en derredor, por dentro y fuera, todos tomó medidas, y estaba labrada con querubines y palmeras. Entre querubín una palmera, y cada querubín tenía 2 rostros, uno rostro de hombre hacia la palmera a un lado, y el otro rostro de león hacia la palmera del otro lado, por toda la casa alrededor. Desde el suelo hasta encima de la puerta había querubines labrados y palmeras, y por toda la pared del templo. Cada poste del templo era cuadrado,
y el frente del santuario era como el otro frente. La altura del altar de madera era de 3 codos y su longitud de 2 codos, y sus esquinas y superficies y sus paredes eran de madera. Y me dijo: esta es la mesa que está delante de Jehová. El templo y el santuario tenían 2 puertas, y en cada puerta había 2 hojas que giraban, 2 hojas en una puerta y 2 hojas en la otra. En las puertas del templo había labrados de querubines y palmeras, así como los que había en las paredes, y en la fachada del atrio exterior había un portal de madera, y había ventanas estrechas y palmeras de un y otro lado a los lados del pórtico. Eran así las cámaras de la casa y los umbrales. Ezequiel capítulo 42. Me trajo luego al atrio exterior hacia el norte y me llevó a la cámara que está delante del espacio abierto que quedaba enfrente del edificio hacia el norte. Por delante de la puerta del norte su longitud era de 100 codos y el ancho de 50 codos, frente a los 20 codos que había en el atrio interior, y enfrente del enlosado que había en el atrio exterior estaban las cámaras, las unas enfrente a las otras, en 3 pisos, y delante de las cámaras había un corredor de 10 codos de ancho hacia adentro, con una vía de 1 codo, y sus puertas daban al norte. Y las cámaras más altas eran más estrechas porque las galerías quitaban de ellas más que de las bajas y de las del medio del edificio, porque estaban en 3 pisos y no tenían columnas como columnas de los atrios. Por tanto, era más estrecha que las de abajo y las de en medio desde el suelo. Y el muro que estaba afuera, enfrente de las cámaras hacia el atrio exterior, delante de las cámaras, tenía 50 codos de largo, porque la longitud de las cámaras y del atrio de fuera de esa era de 50 codos, y delante de la fachada del templo había 100 codos, y debajo de las cámaras estaba la entrada al lado oriental para entrar en él desde el atrio exterior. A lo largo del muro del atrio hacia el oriente, enfrente del espacio abierto y delante del edificio, había cámaras, y el corredor que había delante de ellas era semejante al de las cámaras que están hacia el norte, tanto en su longitud como en su ancho, eran lo mismo. Todas eran sus salidas conforme a las puertas y conforme a sus entradas. Así también eran las puertas de las cámaras que estaban hacia el sur. Había una puerta al comienzo del corredor que había enfrente del muro al lado oriental para quien encontraba las cámaras. Y me dijo: la cámara del norte y las del sur, que están delante del espacio abierto, son cámaras santas en las cuales los sacerdotes que se acercan a Jehová comerán las santas ofrendas. Allí pondrán las ofrendas santas y la ofrenda y la expiación y el sacrificio por el pecado, porque el lugar es santo. Cuando los sacerdotes entren, no saldrán del lugar santo al atrio exterior, sino que allí dejarán sus vestiduras con que ministran, porque son santas, y se vestirán otros vestidos, y así se acercarán a lo que es del pueblo. Luego que se acabó las medidas de la casa de adentro, me sacó por el camino de la puerta que miraba hacia el oriente, y lo midió todo alrededor, y midió al lado oriental con la caña de medir 500 cañas de la caña de medir alrededor, y midió al lado norte 500 cañas de la caña de medir alrededor, y midió al sur 500 cañas de caña de medir. Rodeó al lado occidente y midió 500 cañas de la caña de medir, y los 4 lo midió, y tenía un muro todo alrededor de 500 cañas de longitud y 500 cañas de ancho, para hacer la separación entre el santuario y el lugar profano. Y así finalizamos nuestra lectura del día de hoy y compartimos esta oración. Señor, te pido que hoy me des tu paz como la de un niño alimentado por su madre. Señor Jesús, no te he visto, pero te amo. Ayúdame a crecer y a ser un hijo de Dios sano y fuerte, y amar a los demás de todo corazón. Señor, gracias porque me llevas por
todas las etapas de mi vida, desde nacer de nuevo, para ser un bebé recién nacido que anhela la leche pura espiritual, hasta ser un niño obediente que madura en salvación, siguiendo el camino hasta dar fruto en la vejez. Oro para poder ser como una palmera, una fuente de fuerza, nutrición y resistencia. Amén. Y así llegamos al final de nuestro programa del día de hoy, lunes 22 de noviembre del 2021. Nuestro programa es el número 326. Gracias a todos por compartir con nosotros este tiempo que sigue siendo una enorme bendición y los esperamos mañana en otra edición de Lee conmigo la Biblia. Bendiciones.